Imagina esto, estás viendo una pelea normal, un intercambio rápido y en menos de un segundo un hueso se rompe frente a millones de personas. No hay sangre al inicio, no hay gritos, pero sabes que algo está muy mal. Ahora la pregunta es, ¿cuál ha sido la lesión más brutal dentro del octágono de la UFC? Quédate porque lo que vas a ver escala desde lo doloroso hasta lo absolutamente perturbador. Hoy vamos a recorrer 5 de las peores lesiones en toda la historia del octágono de la UFC. Lesiones que hasta literalmente cambiaron carreras para siempre. Empezamos con una que muchos recuerdan por lo inesperado. La lesión de Michael Bisping contra Vitor Belfort en UFC Brasil. Parece a simple vista uno de esos knockouts espectaculares que el público aplaude y olvida, pero en realidad fue algo mucho más oscuro, casi silencioso. Todo venía relativamente controlado. Bisping estaba haciendo su trabajo, moviéndose bien, usando el jab, leyendo la pelea con inteligencia, hasta que en un instante, un solo segundo, todo cambia. Belfort lanza esa patada izquierda, rápida, limpia, directa a la cabeza, y conecta perfecto. No hay defensa, no hay reacción. Es un impacto seco, brutal. Bisping cae, completamente desorientado, y Belfort se lanza encima a rematar. El árbitro interviene en la pelea, y para la mayoría, eso fue todo, un knockout más. Pero no lo fue, porque ese golpe no solo apagó en ese momento, ese golpe le empezó a apagar la visión, literalmente. Con el tiempo, se supo que Bisping sufrió un desprendimiento de retina en el ojo derecho, una de las lesiones que no siempre se ven desde afuera, pero que lo cambian todo por dentro. Su visión nunca volvió a ser la misma, de hecho, fue empeorando, con cirugías y complicaciones, hasta el punto de que prácticamente perdió la funcionalidad de ese ojo. Y lo más increíble no es solo la lesión, es lo que hizo después. Porque Bisping no se detuvo, siguió peleando, siguió entrando al octágono como si nada, ajustó su estilo, se adaptó, aprendió a vivir y competir viendo el mundo a medias, sin que casi nadie supiera realmente lo que estaba pasando. Mientras todos veían a un peleador más en la división, él estaba ahí, reaccionando milisegundos más tarde, compensando ángulos, sobreviviendo con una desventaja brutal, que en este deporte puede costarte todo. Pero aún así, Bisping llegó a la cima. Antonio Nogueira contra Frank Mir. En el UFC 140, la pelea entre Nogueira y Frank Mir es de esas que empiezan como una guerra, pero terminan convirtiéndose en algo difícil de ver. Estos caballeros ya se habían enfrentado anteriormente, y Mir había salido victorioso. En su revancha, todo arranca con Nogueira presionando, fiel a su estilo, avanzando, sin miedo, intercambiando golpes, como si el dolor no existiera. Y por un momento parece que lo tiene, conecta, hace retroceder a Mir. Incluso lo pone en problemas. La pelea se vuelve caótica, intensa, hasta que en medio de ese intercambio todo cambia en un segundo mal calculado. Nogueira intenta ir al suelo, busca una guillotina, confiando en su jiu-jitsu, en su historia, todo lo que lo hizo leyenda, pero comete un error mínimo, casi imperceptible. Deja el brazo expuesto, y es ahí donde Frank Mir entra. No duda, no ajusta poco a poco, atrapa el brazo y lo extiende con una precisión fría, quirúrgica. Es una kimura, pero no una kimura normal, es de esas que no dan tiempo a reaccionar. El brazo de Nogueira atrapado, su cuerpo girando, intentando escapar. Entonces ocurre, el brazo simplemente cede, se rompe. No es una exageración, no es una forma de decirlo, se rompió de verdad. La articulación se ve en una dirección que no debería, y por un segundo todo se congela. El árbitro interviene de inmediato, Mir suelta, la pelea termina, pero el daño ya está hecho. Y lo más impactante no es solo la lesión, es lo que lo representa, porque Nogueira no era cualquier peleador, era un ícono del jiu-jitsu, un hombre que había sobrevivido guerras, sumisiones imposibles, castigos que habían acabado con cualquiera, y aún así, en ese momento, en ese instante, su propia arma se volvió en su contra. Anderson Silva contra Chris Weidman. La pelea que ocurrió en el UFC 168 no se siente como una pelea normal, se siente como el momento en el que algo invencible de repente deja de serlo. Nuevamente, estos caballeros ya se habían enfrentado anteriormente. Silva, con su arrogancia, fue noqueado por Chris Weidman, pero en esta pelea, Silva entra con esa calma extraña, casi arrogante nuevamente, moviéndose como si el octágono fuera suyo, como si ya hubiera estado ahí 1000 veces. Lo que en realidad así era, venía de dominar la división durante años, de hacer ver simples cosas que nadie más podía hacer. Y aunque había sido noqueado, en la primera pelea contra Weidman, todavía había esa sensación de que podía recuperarlo todo en cualquier momento. El primer round pasa con tensión, con estudio, con ese aire de revancha, pero es en el segundo donde ocurre lo impensable. Silva lanza una patada baja, una de las más básicas, casi automáticas en las MMA. No es un movimiento espectacular, no es un riesgo calculado, es una rutina, pero Weidman está listo, levanta la pierna para bloquear,
El impacto suena diferente. No es el golpe seco de carne contra carne. Es algo mucho más hueco, incómodo, casi como si algo no encajara aquí. Silva retrocede un paso y en ese instante todo se rompe. Su pierna se dobla de una forma imposible, la tibia y el peroné cediendo bajo su propio peso. Intenta apoyar, pero no hay soporte. El cuerpo colapsa y por un segundo el tiempo se detiene. No hay intercambio, no hay remate inmediato, solo esa imagen que nadie quiere ver. El mejor striker que había pasado por la UFC, el hombre que jugaba con sus rivales, que esquivaba golpes con las manos bajo abajo, el que parecía intocable, ahora está en el suelo sin poder levantarse. El árbitro detuvo la pelea. Weidman celebra, pero la energía en el ambiente es rara. No es una victoria normal. No se siente como un final limpio. Se siente incómodo, porque no solo fue una derrota, fue como ver romperse una era en tiempo real. Esa pierna doblada de forma antinatural se quedó grabada en la memoria del deporte. Overeem contra Jairzinho. Esta pelea parecía completamente bajo control, hasta que en los últimos segundos se convirtió en una de las imágenes más crudas que ha dejado el octágono. Overeem estaba haciendo todo bien, inteligente, calculador, mezclando lucha con striking, desgastando a Jairzinho contra la reja, controlando el ritmo como un veterano que sabe exactamente cómo ganar una pelea ronda tras ronda. El tiempo avanzaba y todo indicaba que la decisión sería suya. Faltaban segundos literalmente. Jairzinho, casi sin opciones, lanza un último intento desesperado de combinaciones. No hay mucho armado, no hay una combinación compleja. Solo un golpe recto, pesado, cargado con todo lo que le queda. Y conecta, pero no es un knockout limpio. No es una caída espectacular. Es algo mucho peor. El golpe entra directo al rostro de Overeem y su labio simplemente se abre. No como un corte normal, no como una herida más de pelea. Se rompe de una forma brutal, profunda, casi imposible de ignorar. La piel se divide dejando ver el interior de los dientes. Es una escena cruda, incómoda, de esas que hacen que el público reaccione con un silencio raro, seguido de un impacto inmediato. Overeem cae, el árbitro detiene la pelea y en ese instante ya no importa quién iba ganando. La cámara se acerca y la imagen es difícil de ver, el labio completamente destrozado, colgando, como si el golpe hubiera atravesado más allá de lo que el cuerpo debería soportar. No solo es el daño, es la exposición. Y lo más duro es el contexto, porque Overeem estaba nada de ganar, había hecho todo correcto durante casi toda la pelea, había ejecutado el plan perfecto, y aún así, el último segundo todo se le escapó, no por acumulación, no por desgaste, sino por un solo instante, un solo golpe. Es el tipo de final que define lo impredecible que es este deporte, porque en las MMA no importa cuánto domines, siempre existe ese último segundo que lo cambiará todo. Un dato curioso que le añade peso a esto, Overeem necesitó múltiples puntos de sutura para reconstruir el labio, y la imagen post pelea se volvió viral en todo el mundo, incluso fuera del público habitual de la UFC. Fue de esos momentos que cruzan la barrera del deporte y se convierten en cultura de internet. La pelea entre Alexander Pantoja y Joshua Van en el UFC 323 prometía ser un choque de alto nivel en la división de peso mosca, pero terminó convirtiéndose en uno de los desenlaces más impactantes y desconcertantes recientes. Todo comenzó con la intensidad habitual de Pantoja, presionando hacia adelante, buscando acortar la distancia y marcar territorio desde el primer segundo. Joshua apenas empezaba a leer el combate, cuando en un movimiento aparentemente rutinario todo cambió. En medio de un intercambio inicial, Pantoja lanza una patada alta, Joshua Van la detiene y Pantoja cae de forma incómoda, apoyando mal el brazo, y fue ahí donde ocurrió lo inesperado. Su codo se dio de forma antinatural, bajo el peso de su propio cuerpo. La escena fue inmediata y contundente, no hubo necesidad de repetición para entender la gravedad. El árbitro intervino al instante. Joshua Van quedó frío, mirando al campeón en el suelo, sosteniendo su brazo y suplicando que terminaran la pelea, mientras la expresión de dolor dejaba claro que no se trataba de una simple caída, sino de una lesión seria que definía el combate sin haberlo desarrollado realmente. El resultado le otorgó la victoria a Joshua Van por TKO debido a la lesión, coronándolo como nuevo campeón en la UFC. Pero más allá del resultado, esta pelea deja una reflexión poderosa. En el más alto nivel, no solo se enfrentan habilidades, sino también los límites físicos del cuerpo humano. Lo que debía ser una guerra estratégica terminó siendo un recordatorio brutal de que lo impredecible que puede llegar a ser este deporte, donde todo puede terminar incluso antes de empezar. Bueno muchachos, si te gusta el caos, la técnica y las historias que solo se escriben dentro del octágono, este es tu lugar. Aquí no solo veremos las peleas, entendemos lo que realmente pasa cuando los dos atletas arriesgan todo. No olvides suscribirte porque en el mundo de la UFC
Cualquier segundo puede cambiarlo todo.